Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de este programa La historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo esta vez de manera grabada a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula, ya saben, en el 103.3 de FM o en el 970 de AM, aquí en la capital de la República Mexicana, en varias ciudades del interior del país, porque estamos ya venciendo de nueva cuenta a la competencia feroz que nos hacen los autos de lujo, como en Durango, allá en Durango, pero también llegamos a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá, y eso sí, a todo el mundo, a través de la página www.radioformula.com.mx, que pueden ustedes localizarnos en todo el territorio nacional y donde se encuentren, que haya, eso sí, internet. Hoy es un programa grabado, pero sin embargo, como siempre lo hago, están a su disposición nuestras vías de comunicación para que ustedes, si ustedes lo desean, me escriban, me saluden, me critiquen, también se vale. Ya saben, en el correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com o bien en la página de Facebook Villalpando la Historia. En cuanto tenga un momentito, porque estoy atendiendo un compromiso profesional, con todo gusto responderé. Sin embargo, déjenme decirles que el hecho de que sea grabado el programa no afecta nuestra presencia aquí con ustedes, y al contrario, lo hago con muchísimo gusto y espero agotar el tema de hoy completamente. Así que, si no tienen inconveniente, vamos adelante. En esta ocasión, amigas y amigos, vamos a continuar con el tema que nos propusimos iniciar la semana anterior, que es observar desde un punto de vista histórico cómo ha sido la impartición de justicia en nuestro México. Por supuesto, iniciamos abordando el tema desde la antigüedad prehispánica, particularmente en la época azteca o mexica, pero hoy vamos a entrar a un periodo distinto, la justicia en la Nueva España. Ya vimos, por supuesto, que los tribunales aztecas eran sumamente eficaces. Ahora toca hablar de un periodo distinto, cuando lamentablemente se degradó ese concepto de justicia y vino a parar en algo que todavía hasta nuestro tiempo, en nuestros días, estamos padeciendo. En realidad, podemos resumirlo con una sola frase: la carencia, la ausencia de justicia. Miren, la época colonial, novohispana, virreinal, como ustedes prefieran llamarla, tendrá como característica esencial que se va a descomponer por completo la idea de la justicia, quedando sujeta a los vaivenes de muchísimas, variadísimas tipos de presiones, desde la influencia hasta el dinero. Pero también presiones surgidas de un cambio de paradigma, no sé si llamarlo moral o ético, porque las costumbres españolas, las que vienen traídas del viejo continente y que llegan a México, son distintas. Déjenme empezar con un ejemplo que nos permite apreciar y aquilatar esto que he dicho. Ustedes recuerdan que platicábamos hace 8 días acerca de lo que se hacía en la época azteca con quienes se emborrachaban. Recuerdan ustedes que fijamos que había 3 momentos en la vida con un tratamiento distinto según la edad de cada quien en el tema de la borrachera. Dijimos también que solamente podían emborracharse lícitamente los ancianos, que eran los mayores de 50 años de edad, que también, pues, ellos tenían permitido ese relajamiento de la costumbre, pero que estaba terminantemente prohibido para los hombres en general, a partir de que son mayores de edad, y hasta esa edad
de los 50 años. ¿Recuerdan? La pena es que los mataban en el lugar donde los encontraban borrachos. También platicamos que a los jóvenes, a los que eran mancebos o menores de edad, si se emborrachaban, los trasquilaban, es decir, los rapaban por completo, los embadurnaban de chapopote, los emplumaban y los echaban a la calle para que la gente supiera y los viera que eran unos borrachos. Bueno, esta radical y rigurosa actitud en contra de los borrachos, de la borrachera, cambió de manera absoluta, total, en la Nueva España. Los españoles, que tenían, entre otros de sus defectos, el vicio del alcohol, a partir del vino, y después probaron el pulque y probaron también la fermentación de la bebida de los magueyes, que es el tequila o el sotol, como quieran ustedes denominarlo según el lugar donde anden, pues eran tan aficionados a perder los sentidos mediante la borrachera, que se caían de borrachos en las cantinas, en la calle, y no les pasaba absolutamente nada. Cuando mucho, los detenían para que se les bajaran los sopores y humores del alcohol y los enviaban después a su casa. Naturalmente, ante este relajamiento de la disciplina en cuanto a temas de la borrachera, los indígenas, las poblaciones originarias, que antes estaban atemorizadas y veían con con un respeto enorme esta posibilidad de emborracharse porque en ello les iba la vida, de pronto descubrieron que se podía beber libremente, sin temor, sin que nada pasara, sin que ningún castigo se recibiera. Hubo un cambio absoluto de moralidad, de comportamiento social, de moral social, para que no se oiga tan brusco el tema, y esto va a ser solamente un ejemplo, uno más. Pero déjenme decirles otro muy importante. Evidentemente, platicábamos que durante la época prehispánica no había cárceles, no había prisiones, no había manera en realidad de construirlas. No había mampostería ni piedra suficiente ni hierro para los barrotes, porque las casas eran simplemente de carrizo. Y en cambio, en la época colonial, cuando ya se construyen prisiones, por supuesto aparecerá la pena de cárcel para los delincuentes, pero escuchen, amigos, que esto es totalmente sorprendente, inusitado, pero lo que voy a decir ahorita a continuación, aún en nuestros días, 500 años después de que inició el contacto entre aztecas y españoles, más de 5 siglos, bueno, menos de 5 siglos de que se hayan introducido las cárceles en México, sigue todavía vigente. Las leyes españolas, las propias leyes españolas dictadas por el rey, establecieron que hubiera 2 tipos de cárceles, 2 tipos de prisiones, 2 tipos de celdas en estos establecimientos penitenciarios. Fíjense, lo que se llamó celdas o cárceles para el común y lo que tuvo como nombre las celdas o cárceles para la gente de razón. Es decir, se distinguía claramente entre quienes deberían estar en las cárceles espantosas, hacinados a montón, y quienes podían disponer de celdas de mejor calidad, seguramente con más servicios y atención, dependiendo de la posición social o sobre todo de la posición económica del reo, del preso. Esto, que lo estableció la ley española, este reconocimiento a la desigualdad, aunque nuestras leyes digan lo contrario como todos sabemos, sigue existiendo, perdura todavía en México, en donde encontramos todavía en las prisiones federales y más en las prisiones estatales este tipo de distinción. Hay celdas para la gente que no puede pagar, viven hacinados, amontonados, y hay celdas para aquellos que sí pueden pagar y merecer un trato mejor
en las prisiones. Hay un presupuesto histórico importante en todo esto. Miren, como platicábamos, el Tlatoani, en época azteca, los monarcas prehispánicos, no hablaban ni siquiera de la justicia. Era algo que se daba por hecho. Era natural que existiese la justicia que se aplicaba tajante y rigurosamente. En cambio, en Europa misma y particularmente en España, el rey de España habla frecuentemente de la justicia. Es una de sus preocupaciones, bueno, al menos dice ser una de sus preocupaciones, porque en las leyes fundamentales del reino español, en la que se conoce como las 7 partidas dictadas por aquel monarca llamado Alfonso X el Sabio, se estableció de manera muy precisa y puntual que la misión del rey al gobernar, escuchen amigos, es mantener al pueblo en justicia. Pero una cosa es que lo diga la ley y otra cosa es que lo cumplieran. Pero de esto, si les parece, amigas y amigos, hablaremos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para este segundo bloque de este programa grabado en esta ocasión, como he ya informado, en virtud de que atiendo algunos compromisos de índole profesional, pero sin embargo, nuestras vías de comunicación están abiertas para que ustedes, como siempre lo hacen, puedan dirigirse a mí con comentarios, preguntas, críticas, por supuesto, y en cuanto tenga oportunidad, como siempre lo hago, las responderé con muchísimo gusto. Estamos hablando de la justicia en la Nueva España y haciendo un ligero contraste con el tema que hace 8 días platicamos de la justicia entre los aztecas, y hasta el momento pues sale muy mal parada la nueva visión de la justicia que el rey de España impuso aquí en México, en la Nueva España, partiendo además, decía yo hace un momento y con eso terminé el bloque anterior, de que el rey, según las antiguas 7 partidas, la ley fundamental de los reinos españoles en aquel tiempo, estamos pensando en hace 500 años, establecía que la misión principal que tiene el monarca es mantener al pueblo en justicia. Bueno, para hacerlo, por supuesto, el camino más adecuado es contar con jueces. Y este es un tema verdaderamente delicado e importante que vale la pena de una vez abordar en este momento. Déjenme comenzar por el antecedente que ya platicábamos hace 8 días, que lo es los jueces aztecas. ¿Se acuerdan ustedes que hasta leímos una hermosísima poesía, un cantar en realidad popular, recogido por el Códice Florentino, en donde, pues, las palabras que allí están escritas demuestran, primero, un respeto por el juez y segundo, un reconocimiento a sus calidades, porque los jueces son gente sabia, gente prudente, gente que no habla de manera desconsiderada, que no juzga por amistad y menos imparte justicia por obtener una recompensa. Y también dijimos que aquellos jueces que eran descubiertos violando una mala información o dictando sentencia en contra de alguno de manera injusta, eran muertos, los mataban. Bueno, veamos cómo son los jueces en la Nueva España. Los jueces que el rey designa para que impartan justicia acá, en sus dominios americanos y particularmente en lo que será México. Había 2 tipos de jueces: los de muy alto nivel, que eran parte de lo que se conocía como el gobierno superior, jueces designados personal y directamente por el rey, normalmente españoles que venían a América. Fueron casos muy contados cuando se designó a un criollo, es decir, a un nacido en estas tierras, y estos jueces reciben el nombre de oidores. Los oidores forman parte del máximo tribunal que había
en cada uno de los virreinatos, que se llama la audiencia, que era algo así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación nuestra de hoy, en aquel tiempo, y los oidores serían como los ministros actuales de la Corte, más o menos. En el territorio novohispano había dos audiencias, bueno, tres, si consideramos que Centroamérica formaba parte del virreinato. Había una, la audiencia principal en la Ciudad de México, y había dos audiencias subordinadas. Una en la capital de la Nueva Galicia, en la ciudad de Guadalajara, y otra más en la ciudad de Santiago de los Caballeros, en Guatemala. Estas eran las audiencias, los órganos máximos de justicia aquí en América, a quienes el rey dotaba de oidores, ministros actuales en términos contemporáneos, para que se encargaran pues de la justicia superior. Pero el territorio novohispano es amplísimo. Recuerden que va desde la California hasta Costa Rica, que recorre todo lo que hoy es el territorio nacional. Es enorme la cantidad de poblaciones, de ciudades, de villas, de lugares en los cuales vive la gente que hay que atender. Requieren, por supuesto, de jueces. ¿Cómo hacía el rey para poder designar, para nombrar jueces para todos estos sitios? Escuchen, amigos, y aquí viene el primero gravísimo de los problemas de la justicia en la Nueva España. Evidentemente el rey no conoce a todos sus pobladores. Evidentemente el rey necesita mantener al pueblo en justicia, porque así se lo exigen las leyes de las 7 partidas. ¿Cómo lo hace? Pues somete a una subasta pública a la venta del puesto a quienes aspiren a convertirse en jueces. El puesto de juez, llamado en aquel tiempo alcalde, se vende al mejor postor. Así como lo escuchan, amigas y amigos. Los puestos se venden, particularmente todos los puestos de los ayuntamientos y municipios. Estos puestos se venden al mejor postor, y escuchen esto, que es como una burla. Solamente se exige que el aspirante a juez, además por supuesto de que alcance el precio de la subasta y obtenga por ello la denominación, escuchen esto, el único requisito que se les pide a estos jueces que han comprado su puesto es que sepan leer y escribir. Únicamente. Hay que reconocer que en cambio a los oidores, los que van a formar parte de las audiencias, sí hay un requisito específico, que es, como se decía en aquel tiempo, el de ser letrado, es decir, abogado, licenciado en Derecho. Pero a los demás jueces, que son la inmensa mayoría, porque la Audiencia de México, la de la capital de la República hoy en día, la capital de la Nueva España en aquel tiempo, solo tenía 16 oidores, muy poquitos. Pero el resto de las poblaciones, bueno, en Guadalajara había 8 y en Guatemala 8, pero el resto, los cientos y cientos de villas, lugares y ciudades, los jueces que allí impartían justicia, que son miles, habían llegado al puesto comprándolo en una subasta pública, y en donde únicamente se les exigió como requisito para poder alcanzar esta posición de ser un juez, un alcalde como se decía en aquel tiempo, únicamente el saber leer y escribir, y por supuesto haber pagado el precio de la subasta. Este es un primer impedimento gravísimo que va a hacer nula esta obligación del rey del mantener al pueblo en justicia, porque ustedes comprenderán que hombres que para ser jueces, para impartir justicia, tuvieron que comprar el puesto, pues evidentemente no son un dechado de virtudes, no son prudentes, no son sabios, sino que son aquellos que quisieron simplemente aspirar a esa posición judicial por medio de comprar el puesto de juez. Naturalmente, susceptibles, pero de manera directa, inminente a la corrupción.
Si tuvieron que pagar por el puesto, y es cantidades muy fuertes, pues evidentemente emplearán su puesto para saldar su deuda, para recuperarse del quebranto que implicó la inversión de comprar el cargo, y naturalmente pues la justicia va a comenzar a venderse. Este es un problema gravísimo, el de la venta del oficio de juez, que va a afectar grandemente a la justicia novohispana. Hay otros problemas más, no crean que es el único. Ya alguna vez platicamos de ellos con detalle, hace ya casi 2 años, o poco más de 2 años, cuando hablábamos de los grandes vicios que heredamos de la colonia, de la Nueva España, y uno de ellos, además de la venta de oficios, ustedes lo recuerdan, son los fueros. Esta condición que cada quien tiene y que hace que por el hecho de ser tal o cual persona, de tal o cual profesión, de tal o cual raza, se tenga derecho a leyes especiales y sobre todo a tribunales especiales para ellos. No crean que esto es en beneficio de los ricos y poderosos, ¿eh? Al contrario, creo que ya hablamos de esto en aquel tiempo y déjenme recordarles que el fuero más importante, el que tiene mayor beneficio, el que da mayor protección a quienes gozan de ese fuero, es nada más ni nada menos que el fuero de indios, que son los más protegidos, los más cubiertos o encubiertos ante la acción de la justicia, porque los indios gozan de leyes especiales. ¿Cuáles? Las que tenían antes de la llegada de los españoles, que siguen vigentes, aunque ustedes no lo crean, siguieron vigentes y gozan de posibilidades inmensas, como por ejemplo, donde quiera que se encuentren, si delinquen, se les tiene que castigar conforme a su fuero, con sus jueces, con sus tribunales. Es decir, los indios son sumamente protegidos. Hay otros estratos que también gozan de muchísima protección, que comenzaremos a ver poquito a poquito si nos da tiempo, como son, además del fuero de indios, el fuero militar y el fuero eclesiástico, que son los tres más importantes reductos de la impunidad. Pero volvemos enseguida. Y estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque de este programa. Hoy, en una emisión grabada, ya lo he repetido, estoy cubriendo un compromiso que tengo profesional. Ya saben que me gusta salir y dar conferencias, y esta vez correspondió una de ellas. Así que, sin embargo, estamos aquí presentes con ustedes, como siempre lo hacemos, con este tema que, créanmelo, es trascendental para entender lo que hoy estamos viviendo y sufriendo más bien respecto a la impartición de la justicia en México. ¿Cuáles son los orígenes de tanta corrupción, de tanta verdaderamente ineficiencia, de tanta injusticia? Bueno, los estamos examinando desde un punto de vista rigurosamente histórico a partir ya de la Nueva España, de la época virreinal o colonial, y que ha arrojado como resultados ya algunas cuestiones bastante duras, como esa de la venta del oficio de juez que ya platicábamos, o como los fueros, que es en donde estábamos. Les decía yo hace un momento que el fuero más importante, el que protege más a quienes pueden ostentar este fuero, es, aunque ustedes no lo crean, el fuero de indios, que solo pueden ser juzgados por sus propios tribunales y con sus propias leyes. No puede detenerlos los alguaciles normales, ni los puede enjuiciar un juez normal. Tienen que ser los jueces de indios, designados por el virrey, conforme, naturalmente, a su propio derecho. El derecho, si sea zapoteca, aunque el zapoteca esté en la Ciudad de México, conforme al derecho maya, si el sujeto es maya, aunque se encuentre en Veracruz, conforme al derecho purépecha, si el hombre nació en Michoacán y es indígena, aunque se halle en la ciudad de Córdoba o en Puebla. Los indígenas están protegidos por este fuero especial que les da preeminencia contra todos y sobre todos. Además, gozan de otros privilegios como son
el de que sus procesos sean a la usanza antigua, breves, celerísimos, expeditos, y que además la corona tiene la obligación de proveerlos de un abogado defensor, también llamado abogado de indios o abogado de pobres, para que los defienda. Este es el fuero más importante de toda la Nueva España, seguido de otros dos que ya yo enumeraba, que son el fuero eclesiástico y el fuero militar. El primero protege contra todo tipo de cosas, excepto contra los indios, a los eclesiásticos. ¿Quiénes son ellos? Bueno, los obispos indudablemente, los sacerdotes, los seminaristas, en fin, los religiosos, las religiosas y hasta las personas que trabajan para los templos como los campaneros o sacristanes. En cualquier tipo de pleito, excepto los que tengan con algún indígena, los eclesiásticos gozan de fuero, es decir, de la posibilidad de ser juzgados por su propio tribunal y con sus propias leyes, y cualquier otra persona que tenga un problema con ellos se ve en la necesidad de acudir a litigar ante los tribunales eclesiásticos. Les voy a poner un ejemplo muy tonto. Supongamos que un sacerdote renta una casa y después deja de pagar lo que corresponde por ese arrendamiento. Cuando el dueño de la casa quiera demandar al sacerdote, no puede hacerlo ante un tribunal cualquiera. Tiene que ser forzosamente ante el tribunal eclesiástico, que normalmente, por supuesto, le dará la razón a quien forma parte de su gremio. Es decir, estos fueros garantizan para los eclesiásticos y para los militares y aún para los indios la impunidad, porque igualmente también así opera en materia militar. Los militares de aquel tiempo gozan de fuero, que solamente es oponible por un fuero de indios o por un fuero eclesiástico, están en orden de prioridad o de jerarquía, pero cualquier problema que tengan con un particular, ya sea igualmente el caso del arrendamiento de una casa, o más aún que el militar mató a alguien o hirió a alguien, el asunto se va a dirimir ante los tribunales militares y no ante los tribunales civiles, porque el fuero militar tiene preeminencia solo por abajo del fuero de indios y del fuero eclesiástico. Esto es una impunidad brutal, ¿eh? Concede a estos tres estatus o estratos, indígenas, eclesiásticos y militares, una superioridad en materia de justicia contra los demás. Si un indígena le roba a un blanco, no crean que el indio va a la cárcel, ¿eh? Tiene que ser juzgado por los tribunales de indios, en su idioma, con sus propias leyes y con sus propios jueces. Si un eclesiástico abusa de la confianza de alguien y le esquilma dinero, tiene que ser juzgado por los tribunales eclesiásticos. Si un militar hace lo mismo, también será juzgado por los tribunales militares únicamente. Es decir, los fueros son la garantía de la impunidad y desde entonces heredamos esta condición desde la época colonial, ¿eh? Llevamos muchos años viviendo en esta condición y qué difícil ha sido, por ejemplo, en el tema militar, el poder establecer la jurisdicción civil sobre los actos que cometan. Ha sido complicado, ¿eh? Muy, pero muy complicado. También hay que decir que hay otro tipo de fueros, dos de hecho, que son sumamente importantes, aunque no los registró la ley. Existe, por supuesto, el fuero del dinero, que basta con tenerlo para poder comprar a los alguaciles, poder comprar a los jueces y hasta disponer, como ya vimos, de una celda en la prisión mucho más decorosa y con mejores condiciones que las del común. Hay un fuero del dinero claramente existente que también garantiza impunidad a los poderosos, porque los poderosos no caen en la cárcel. Fíjense, en la Nueva España solamente hubo un caso de un poderoso que cayó preso
con sus cómplices y fue ejecutado. Muy al principio de la conquista, los hermanos Ávila, junto con Martín Cortés, el hijo bastardo de don Hernán Cortés, quisieron hacer, o los acusaron de hacer una sublevación para independizar al reino, y a ellos sí los colgaron, pero como eran ricos, poderosos e influyentes, jamás se volvió a repetir el caso de que una persona de alta alcurnia, de alta condición, cayera en la cárcel. Así que, pues hay ese tipo de fueros, como el del dinero, o el de la influencia política, el del poder social, que hace o que evita que estas gentes caigan en la cárcel, y cuando llegan a caer, se salvan de la condena de muerte, y eso sí, merecen una prisión, una celda especial. Como es un procedimiento en aquel tiempo de orden criminal, vamos a suponer que hay un hombre que no tiene estos tres fueros y que cayó en la cárcel por haber robado o por haber matado. Le toca pues atender el asunto a un juez de estos que compraron su puesto. Vamos a suponer que el hombre no tiene dinero para comprar al juez, que también había muchos casos. Entonces sí, tratándose de un pobre, la justicia opera, pero completita. Para empezar, recuerdan ustedes que en época azteca los procesos deben ser rapidísimos en un solo día. Bueno, en época colonial, en época novohispana, los procesos pueden durar meses y hasta años. No hay prisa alguna. Los procedimientos, eso sí, cuando ya hay alguien que, ni modo, cayó en la cárcel, se inician por supuesto con una denuncia, hay una averiguación que realizan los alguaciles, luego van a la cárcel, ya sabemos, si tiene un poquito de dinero y puede pagar algo, pues a la cárcel de la gente con razón, si no tiene pues cantidad para poderlo pagar, va a la cárcel del común, como se le llama, y hay una pena adicional. De todas maneras, como en la cárcel se les da de comer, los acusados que caen en prisión, en muchos casos, se les embargan sus bienes por poquitos que sean, se rematan, se venden para del producto de esa venta de esos bienes poder pagar su manutención en la prisión. Luego el proceso va a dilatar, repito, como dije hace un momento, pues mucho tiempo, hasta que se reúnan las pruebas, los testigos, en fin, puede pasar bastante tiempo. Pero algo importantísimo, y esto también lo heredamos de la época colonial. El juez tiene la potestad de averiguar y de obtener pruebas para poder comprobar los delitos. A veces con testigos, a veces con declaraciones de autoinculpación de los acusados, a veces con pruebas materiales, pero a veces cuando hay duda, cuando el acusado no quiere confesar a pesar de todo, cuando hay muchísimas cosas que hacen necesario, la ley autoriza a todos los jueces de lo criminal. Fíjense amigos que esto es verdaderamente importantísimo. La ley autoriza a los jueces de lo criminal a emplear los métodos que quiera para poder obtener las informaciones necesarias para normar su criterio, y uno de esos métodos puede ser la tortura. Los tormentos están perfectamente autorizados por la ley, el hecho de atormentar o de torturar a las personas para obtener sus declaraciones. Esto es algo verdaderamente increíble. Lo tenemos hoy en día en nuestra época. Lo heredamos de aquel tiempo cuando sí se permitía el tormento o la tortura para extraer declaraciones. Volvemos, amigas y amigos, enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de este día. Un programa grabado, ya lo he comentado porque cumplo con otros deberes de dar conferencias, pero estamos aquí con mucho gusto y atendiendo, por supuesto, en cuanto me sea posible, los mensajes que me hagan favor de enviarnos por nuestras vías electrónicas de comunicación, como siempre lo hago, y como siempre además también lo agradezco. Estamos hoy repasando un tema verdaderamente importante, de alguna manera trascendental para poder entender lo que acontece hoy en día. ¿Qué pasa en nuestro país con la justicia? Bueno, que tiene una serie de vicios que venimos arrastrando desde hace medio milenio, desde hace 500 años, desde la implantación del sistema judicial o del sistema de justicia que trajeron
los españoles. Vamos a suponer que el rey lo hacía de buena fe porque su deber era mantener al pueblo en justicia, pero los métodos que el rey utilizó para poder justamente darle justicia al pueblo fueron bastante fallidos, sobre todo a partir de este concepto que ya platicábamos de los fueros por una parte y por otra parte de la venta del puesto de juez. Estaba yo simplemente reflexionando, porque me falta todavía un elemento importante, acerca de cómo era el procedimiento. Decía yo que era válida y permitida por completo la tortura, llamada por ellos el tormento, que es una palabra mucho más bonita, pero se permitía pues atormentar normalmente, ya sea a través del potro, este instrumento de tortura en el cual se le cuesta a las personas en una mesa, se le atan los pies y las manos, se estiran y con un par de tornos, uno en cada extremo, se le va dando vueltas hasta que los huesos comienzan a lastimarse, a descoyuntarse, la gente da alaridos de dolor y confiesan y cantan lo que sea, ¿eh? Era una manera bastante cruel y brusca y verdaderamente anacrónica de extraer las confesiones, las declaraciones, pero que como todos sabemos, con medidas más refinadas o a veces más torpes, sigue hasta nuestros días, ¿eh? Esto no ha variado mucho. Cuando ya se tenía al culpable, ya confeso, cuando estaba comprobado el delito, cuando ya no había más que hacer y efectivamente es probable que el sujeto haya sido un delincuente, normalmente por robar o por violar, se procede de inmediato a la ejecución de la sentencia, que hay de varios tipos, ¿eh? La multa, por supuesto, en los casos de faltas leves, y mientras más grave es la pena o el delito cometido, más dura va a ser la condena. Miren, había por supuesto condena a prisión, esto es obvio, ya había posibilidad de tener cárceles, había también en algunos casos condenas a los azotes, particularmente a los indios delincuentes, juzgados por sus propios tribunales, con sus propias leyes, también los castigan, ¿eh? Pero no los meten a la cárcel porque la ley entiende, la ley española, que un indio en la cárcel deja de trabajar y por lo tanto deja de sostener a su familia. Así que como un acto, vamos a llamar así, de misericordia económica, a los indios los castigan, delincuentes, con azotes. Los azotan, así como se dice y como se escucha. Hay otro tipo de penas, sobre todo para los hombres que no son indios, según la gravedad del delito, la cárcel, decía yo. Otro más es enviarlos a galeras. Es una condena durísima, ¿eh? ¿Se acuerdan lo que son las galeras? Son aquellos barcos de remo que se utilizaron durante mucho tiempo en la Edad Media y en la época del Renacimiento, como aquellos famosos que combatieron en la batalla de Lepanto, en la cual los barcos son empujados por la fuerza de los brazos de los remeros que van en el interior del barco, que van remando a un ritmo que les va marcando una persona, normalmente encadenados, les tocan un tamborcito para que remen y remen y remen. Bueno, esta es una condena que se da a 10 o a 20 años a cierto tipo de criminales que son, repito, enviados a Europa, subidos a estos barcos, encadenados, y su único deber, su única misión es remar y remar, remar y remar. Claro, cuando el barco se hunde, ellos están encadenados, los que se ahogan, por supuesto, son los remeros, pero es parte del castigo que merecieron por ser delincuentes. Y, naturalmente, en ciertos casos, quizás los más graves, existe, por supuesto, legalmente en la Nueva España, la pena de muerte, que se aplica de dos maneras, ¿eh? Para la gente del común, es decir, para los pobres, los delincuentes normales, comunes y corrientes, la pena es la horca en un lugar que se llama la picota. La picota es simplemente un poste del cual pende el mecate con el cual van a ahorcar al sujeto, y que en el caso de la Ciudad de México se encontraba en unas esquinas, una de las esquinas de la Plaza Mayor de nuestro actual Zócalo, allí en la esquina que da hoy hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Allí se estableció la picota y ahí se colgaba a los delincuentes que eran del común. En cambio, a los delincuentes que son gente de razón, porque de todas maneras, a pesar de la influencia, a pesar del dinero, podía haber criminales y los capturaban, a esto los ejecutaban
la pena de muerte en secreto mediante la aplicación de este instrumento espantoso que se llama el garrote vil, que no es un garrotazo, es una sillita en la cual tiene un poste en su espalda donde se sienta el criminal, el condenado, se le pone un collarín de metal en el cuello, atrás se le atornilla con una tuerca contra el poste, se le va dando vueltas y el efecto del tornillo que penetra en las vértebras cervicales hace que éstas revienten, estallen y el sujeto muera de inmediato, pero en el interior de una habitación. No se hacen públicas las ejecuciones a las personas de razón, es decir, a los que tienen dinero normalmente. Esto es, digamos, el proceso penal, el proceso criminal típico, repito, conducido la gran mayoría de las veces, infinitamente la gran mayoría de las veces, por estos jueces que han comprado su puesto en una subasta y que, pues en alguna posibilidad, pueden llegar en tercera instancia hasta la audiencia, formada ya por oidores, ya platicamos de ellos, que han sido designados por el rey y que vienen de España y que normalmente pues ejecutan sin pestañear todo tipo de delito. Hay que decirlo también que esto permite de alguna manera abatir la delincuencia. Había un tribunal especial exento de todos los fueros que quiero recordar rápidamente para que vean que de alguna manera sí había otro tipo de justicia. Es el Tribunal de la Acordada. El Tribunal de la Acordada era un tribunal que tenía como misión, fuera quien fuera el criminal, no importa su fuero, aquí sí, no importa si es indio, eclesiástico, militar, o rico o influyente, el Tribunal de la Acordada tiene como misión perseguir a los delincuentes en los caminos, no importando el fuero al que pertenezcan, y capturarlos, juzgarlos de manera sumaria, rapidísima, e inmediatamente ahorcarlos en la orilla, a la vera de los caminos como ejemplo. Este sí es un tribunal que opera de una manera distinta, es un tribunal ambulante que hay partidas formadas por un juez, sus alguaciles, un notario, un sacerdote y un verdugo que recorren todos los caminos de la Nueva España y en cuanto capturan a un delincuente, a un salteador de caminos y, escuchen amigos, a los violadores. Delincuentes, salteadores de caminos o violadores son materia de que sean enjuiciados por este tribunal, en el que aquí sí no hay fueros, sea indio, sea sacerdote, sea militar, sea rico o sea influyente o pobre, aquí quien cae en las garras del Tribunal de la Acordada por haber robado o asaltado en los caminos o haber violado, inmediatamente la única sentencia, la única pena que existe es la pena de muerte que se aplica inmediatamente y se coloca el cadáver en el lugar de los hechos donde cometió sus fechorías. Hay un último elemento que vale la pena recordar, que ustedes recuerdan seguramente, que lo platicamos hace bastantes meses, casi años, y es que una tercera causa que hace que la justicia esté viciada en la Nueva España, además de la venta del puesto de juez, además de los fueros que garantizan la impunidad, hay una tercera, lo que se conoció como obedézcase pero no se cumpla. La posibilidad que el rey da a los súbditos de no cumplir las leyes que él mismo expide. ¿Se acuerdan que ya hablamos de esto alguna vez? La gente, los pueblos, la población, las personas que sientan que las órdenes o leyes que dicta el rey o cualquier autoridad afectan o lastiman sus derechos, tienen la posibilidad legal de no cumplirlas, solicitando al rey o a la autoridad que rectifique. Claro, el rey puede ratificar o rectificar. Si ratifica, se cumple la ley. Si rectifica, se corrigió. Pero mientras eso suceda, las leyes tienen la posibilidad permisiva, otorgada por el propio monarca, de que no se cumplan, ¿sí? Afectan los derechos de las personas, costumbre que sigue hasta nuestros días. Por ejemplo, todo lo que hemos visto
de los maestros que se opusieron a la reforma educativa. ¿Por qué? Porque tienen el derecho tradicional heredado de la época colonial de oponerse a las leyes que les afecten, porque el rey mismo, cuando dijo que se obedecieran pero no se cumplirán sus mandatos, les abrió la puerta a este tipo de incumplimiento o de ilegalidad. Es todo por hoy, amigas y amigos. La semana que entra continuaremos hablando más de la justicia en México. Hasta pronto y pásenla muy bien.